Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios. Es muy importante en nuestra vida cristiana escuchar la palabra de Dios y escucharla cada día, que sea siempre nuestro alimento espiritual. Nosotros comemos todos los días, pues debemos también alimentar nuestro espíritu, que come todos los días la palabra de Dios, que come todos los días la oración que podamos hacer en familia o a solas cada día.
y que también come de cada Eucaristía, a la cual nos acercamos y participamos. Recibimos su cuerpo y su sangre como alimento de vida eterna. Esta palabra de Dios, y de manera particular en este episodio del Evangelio de San Lucas, el evangelista encargado de escribir sobre la niñez de Jesús y escribir más sobre la Virgen María, en este capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículos del 22 al 40, vemos allí una serie de hechos muy importantes que sucedieron el día de la presentación del niño Jesús en el templo. Entre tantas enseñanzas que puede inspirar y nos puede transmitir el Espíritu Santo al pedirlo cada uno para comprender su palabra, para darnos cuenta de lo que nos pide su palabra a cada uno en nuestra vida, pues vemos que lo primero que hacen José y María es presentar al niño Dios en el templo y dar así cumplimiento a lo establecido por la ley de Moisés. No hay un rompimiento ante el nacimiento de Jesús con respecto a las obligaciones del Antiguo Testamento. Por el contrario, hay allí una continuidad, por supuesto una plenitud de lo anunciado desde antiguo, una plenitud que se da en la persona de Jesucristo. Es presentado ante la ley y no ofrecen allí unos machos cabríos, no ofrecen de esa manera unos corderos, ni un par, diríamos allí, de animales buenos, grandes, caros, costosos, sino como lo tenía previsto la ley, la persona de recursos humildes y escasos podía ofrecer al menos un par de tórtolas o 2 pichones. Esto fue lo que ofreció María y José. Ya sabemos entonces de su condición económica, humilde, sencilla. Luego vemos allí un personaje muy importante y es la presencia del hombre en la iglesia a través del anciano Simeón, un hombre, dice allí, un varón justo, pero que temía a Dios. Y temía a Dios es que tomaba a Dios en cuenta en su vida y le había pedido a Dios que le cumpliera el deseo de poderlo estrechar en sus brazos, de poderlo tener antes de morir. Qué deseo tan hermoso que nosotros le pidamos a Dios que podamos encontrarnos con Él, con la persona de Jesucristo cada día de nuestra vida. Que tengamos una experiencia de Él ya desde aquí en esta tierra, como lo hizo Simeón. Esa era su petición. Quiero estrechar allí en mis brazos, quiero estar lo más cerca posible, sentir la persona de Jesús en mi vida. Y eso fue lo que sucedió. El Señor se lo permitió. Dice que movido por el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo moraba en él. Qué bonito esto. Fue conducido al templo y cuando José y María entraban con el niño, entonces Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, qué oración tan maravillosa la de Simeón. Ahora, Señor, ya puede dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Mis ojos han visto a tu Salvador. Ya puedo morir en paz. Nosotros debemos pedir cada día tener la experiencia de Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, y de esa manera estar siempre preparados para cuando nos llegue el momento final de nuestras vidas. No sabemos cuándo ni cómo, pero que es seguro, es seguro. Debemos desde ya, como digo, tener esa experiencia de Jesús en nuestras vidas. Luego, en representación de las mujeres,
estaba también allí en el templo una mujer llamada Ana, hija de Fanuel. Era también anciana y desde muy joven había estado casada y tenía 84 años de edad. Recordemos que la edad en el tiempo de Jesús es muy distinta a la edad de ahora. Hoy una persona de 84, 85 años está muy joven todavía, y más si tiene ánimo, energía y buen sentido del humor. La edad no tiene nada que ver entonces con esa expresión de ancianidad. De vejez sí, no es lo mismo la ancianidad a la vejez. La ancianidad es señal de sabiduría. Los ancianos eran así llamados antes a los sabios. Se les llamaban ancianos. Era el hombre de la experiencia, que había acumulado conocimientos. Y la vejez tiene mucho que ver con la edad, con esa piel que se arruga y también con el estado de ánimo de viejos. Por eso, teniendo pocos años, podemos ya ser viejos por nuestra actitud y por nuestra manera de ser. Y aún siendo jóvenes, con experiencia, con una vida llena de prudencia y con sabiduría, podemos ya dar señales de ancianidad. Muy importante. Simeón y Ana eran ancianos, sabios, y que se la habían pasado toda su vida cumpliendo con la ley que establecían los ayunos y las oraciones, pues tuvieron la gracia también de contemplar a Jesús allí lo más cerca que pudieron en el templo. Nos acercamos al templo ¿a qué? A contemplar a Jesús, a poder disfrutar de su cercanía y poder seguir con Él en el resto de cada día, de lo que queda de cada día cuando nos acercamos al templo. Y sigue cada vez que nos vamos del templo creciendo y fortaleciéndose, llenándose de sabiduría y de gracia ante Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hoy una fiesta muy importante en la iglesia para contemplar a Jesús en el templo, para encomendarnos a la Virgen Santísima bajo la vocación de la Virgen de la Candelaria, para pedir el Espíritu Santo y rezar para que fortalezca a aquellas personas que se han dedicado a la vida consagrada y siga aumentando las vocaciones a esa vida religiosa y sacerdotal. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.